Por eso no creo que podamos fácilmente pensar en los agrocombustibles, se va a trabajar en ello. En España hay 20 unidades como esa que ven ustedes ahí, para tratar aceites. A poco que alguien perciba o la fotografía sea medio decente, verán que el campo que rodea eso no es campo de aceite, es campo de cereal. Todo nuestro plan de biodiesel está previsto con aceites de importación, igual que el de la mayoría de los países. Cuando alguien se va al puerto de Rosario, en Argentina, ve lo tremendo que es el cultivo de soja y la exportación, y cuando alguien habla con ambientalistas de la administración argentina, puedes tomar una cerveza fuera de micrófonos con ellos, le dicen: estamos exportando el suelo, es absurdo hacer 2 cosechas de soja en un mismo año. Y en este momento no se hacen todavía por agrocombustibles, se hacen por las demandas de soja para otras funciones alimentarias directas o indirectas. Con lo cual, para mí, una solución, y creo que tiene muchos problemas, es decir, no es la varita mágica, es apostar por el vehículo eléctrico. Hay una mejora de prestaciones, hay unos problemas, habrá el problema de la batería de litio, habrá bastantes problemas, pero pienso que además es nuestra apuesta. Hay 300.000 personas trabajando en el sector del automóvil en España, hay 100.000 trabajando directamente en las fábricas grandes, y ese trabajo hay que defenderlo. Hemos tenido una caída industrial bastante acuciante durante años, al menos el porcentaje de población activa metida en el sector industrial, y no podemos permitirnos ninguna pérdida más. Con lo cual, entiendo todas las incidencias que se hacen desde el gobierno, desde otras instituciones, para avanzar en ese sentido. Bien, la vía de meter las renovables a través de la electricidad es de todos conocida. Nosotros tuvimos un 80% de electricidad renovable cuando en el año 60 o un poquito antes del 60 teníamos todo el desarrollo hidráulico, bien o mal hecho. Orense suministraba una parte muy importante de la electricidad de este país, y el río Miño fue sacrificado en unas determinadas condiciones. Después vamos a tener que volver metiendo esos consumos hacia la electricidad y metiendo otras soluciones. Fíjense que va a ser bastante difícil. En el mundo se consume 20.000 unidades, teravatios. Los que sean de ciencias pues saben que le ponen 000 y llegan al kilovatio hora, y lo lógico es que en el año 2040 esos 20.000 del mundo se transforme más o menos en 40.000. Podríamos apostar por parques eólicos, y hemos de apostar por parques eólicos, incluso aunque haya gente que no le guste ese parque. Yo voy a ir a pasar el verano, realmente quien va es mi madre y la acompaño, y a los marineros de Potosí no les preocupan esos molinos, pero curiosamente a gente del Club Náutico sí, que lo dicen que es feo. Lo curioso es que uno de los que lo decía era de la energía nuclear, y ahora tiene una presencia en una planta solar o una industria solar que fabrica paneles en Orense. Con lo cual, muchas veces hay que matizar las opiniones de la gente. Para que podamos meter mucha electricidad eólica, porque es el gran recurso, vamos a tener que cambiar mucho la red. Y entonces me desaparecen, al menos como impulsores, todos los pequeños. O sea, yo puedo promover que haya energía eólica desde empresas pequeñas, estupendo. Pero cuando quiera cuadrar la red y la quiera estructurar, hacerla funcionar, tengo que tener el compromiso de empresas grandes. España todavía hoy tiene red eléctrica como empresa pública, no muy pública, porque solo es el 25% del accionariado de carácter público. Nos podemos encontrar ahogados, porque sí hay que decir que muchos eólicos pequeños no han dedicado nada a la investigación, no han dedicado nada a la creación de infraestructuras, no han creado, digamos, un modelo para seguir adelante. Y ese es un problema bastante grave. De hecho, el bombeo hidráulico que se aprobó en el año 2008, en la semana anterior a las elecciones generales, y se aprobó para no armar lío, se aprobó pasar de 2.800 megavatios de bombeo hidráulico que me permiten almacenar electricidad a unos 5.000 megavatios. No se está realizando porque son inversiones caras, y como se busca la rentabilidad
a corto plazo, la rentabilidad inmediata, no se está haciendo nada en ese momento. Fíjense ustedes que si fuéramos a tratar de meter energías renovables en la figura global mundial, pues podríamos dibujar ese esquema. Ese esquema en el que la energía nuclear, si hubiera aquí hoy alguien nuclear de Areva o de otro sitio, aplaudiría, porque es doblar la actual potencia instalada. El carbón, si sube a esa cifra, o mejor dicho, si se mantiene en esa cifra, va a seguir echando 10.000 millones de toneladas de CO2. El gas natural supondría un consumo brutal, que lo hay, y que no habría problemas, pero hay que pagar las infraestructuras. Los derivados del petróleo, siempre el sistema eléctrico ha sido una pequeña parte. La energía hidráulica, que en este momento en el mundo supone un poquito más de 3.000 teravatios, la hemos dibujado doblada. Y hemos dibujado la eólica suponiendo que haya 6 millones de megavatios instalados. Eso cualquier eólico de Gamesa o de Vestas o de cualquier otra industria diría que es una maravilla, que venga, que firma ya. Y de solar hemos puesto un poco menos porque realmente las inversiones son muy fuertes. Es un gráfico que se ha utilizado en la Fundación de Estudios sobre la Energía para editar un libro sobre renovables que hemos participado una serie de personas y que ha salido hace poco. Bien, ese gráfico multiplica por 1,5 las emisiones de CO2 del sistema eléctrico mundial. Entonces, el gráfico no me debería valer y debería ir a muchísimas más renovables. Pero realmente vemos que es difícil, porque si a nosotros aquí en este país nos falta esa planificación, esa vocación, etc., ¿qué pasa en los países que tienen mucha capacidad eólica como Argentina, donde hay empresas que antes eran de aquí? Se negaron en Redondo, en un sitio donde la velocidad media del viento es de 11 metros por segundo, cuando la de velocidad media del viento en Galicia es 7 metros por segundo, a poner energía eólica porque nadie le pagaba las primas. O porque la prima en Argentina aprobada era de 0,5 dólares por megavatio hora. Entonces, esas son lo que llamo ese difícil camino, esa difícil apuesta. Evidentemente, en el caso nuestro, podemos hacer apuestas grandes. Podemos apostar por 100.000 megavatios, en este momento hay 20.000. Para multiplicar por 4 en 30 años. Tendríamos que hacer mucha solar, porque nuestra punta de demanda de electricidad está yéndose a las horas de mediodía del verano. Y ahí no tendríamos problema. En cambio lo tendríamos con la cantidad de eólica que he puesto, porque obligaría a llegar a 12.000 megavatios de bombeo. En este momento, como les digo, hay 2.800. Habría que dialogar. Habría que dialogar mucho con comunidades autónomas, en sus administraciones, pero con la sociedad en general. Una central de bombeo no es gratuita, no solo en la inversión, sino en su incidencia ambiental. Y tendríamos que llegar a una distribución de la eólica y de los sacrificios de la eólica, como es el bombeo, de una forma razonable. Y sobre todo tendríamos que llegar a una regeneración del empleo. Luego comentaré al final que hemos perdido empleo en renovables en los últimos 5 años. La estimación de empleo hace 5 años eran 90.000 empleos directos y en este momento son 75.000. Estamos dejando que se marchen las industrias. Las entidades de renovables defienden las primas, pero no defienden el ver que aquí se fabrica. El caso de la fotovoltaica ha sido lo más exagerado que hemos vivido en los últimos años.